Buenos días para todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén sanos, felices, contentos, que la vida les vaya floreciendo día a día. ¿Qué cuentan? Atareados, profe, muy atareados. Ay, pero Cristian, ya se va a acabar el semestre, ya un último empujón y ya se acabó esto. Y entra en una peor fase, estar en la casa sin hacer nada. Pues no sé, pongas a hacer un curso virtual de algo, empieza a practicar yoga, pinte mandalas, no sé. Mm. Yo tengo que dar un intersemestral ahorita. Me asignaron un intersemestral. Bueno, está bien. Vamos a hablar de constitución política. Ay, no pasa nada. Pero bueno, hagan un intersemestral, no sé. No sé, es una buena opción buscar. Qué bueno. Bueno, mis queridísimos estudiantes, hoy vamos a hablar de un tema ultra mega recontra maravilloso. Vamos a hablar del choque de civilizaciones y todo lo que ello conlleva. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Todavía existe? ¿No existe? Y para eso ustedes debían leer un texto muy cortito de 24 páginas que hace parte de algo mucho más grande, que es un libro que se llama El choque de civilizaciones y el rehacer del nuevo orden mundial. Estos son los dos últimos temas que nos van a acompañar en la clase de contexto nacional y global. Hoy el choque de civilizaciones y la semana que viene nos vamos a poner un poco más conspirativos y vamos a hablar de todas las teorías de lo que se llama el nuevo orden mundial. Antes de empezar yo con mi exposición, un poco tratando de resumir lo que el profesor Huntington decía en el libro y los puntos más importantes de lo que es el choque de civilizaciones, quiero escucharlos a ustedes, quiero que me cuenten qué les pareció la lectura, qué inquietudes les quedaron, qué puntos importantes quisieran destacar del texto, qué preguntas les quedaron y demás. Entonces, ¿quién quiere? Recuerden, como siempre, levantamos la mano y pedimos la palabra y nos vamos organizando. No sé quién quiera empezar. Entonces, Cristian, adelante. Bueno, profe, realmente la lectura estuvo muy interesante. Me pareció muy interesante cómo el autor divide como el mundo en 8 categorías, en 8 principales culturas, que son la occidental, la confuciana, japonesa, islámica, hindú, y la ortodoxa, que no la busqué, pero no sé cuál es, la verdad. La latinoamericana y africana. También me parece muy interesante como él dice que en el futuro, bueno, más adelante, los conflictos no serán por ideología política o económica, sino por un enfrentamiento entre choques culturales. Porque yo creo que, de cierta manera, aunque aún no se ve, yo creo que va a llegar el punto en el que sí se va a encontrar así las guerras. Un choque entre no tanto economía, sino entre pensamientos, entre culturas. Ya ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son esas civilizaciones y te explico cuál es la eslava ortodoxa. Sandra, tú habías abierto tu micrófono, no sé si es que quieras hablar. Sandra, chuju. Parece ser que no. ¿Quién más quiere tocar los puntos que le parecieron importantes de la lectura? Andrés Felipe, Profe, muy buenos adelante. días, ¿cómo Buenos has días. estado? Muy bien. Profe, pues así como a manera como de recalcar, me parece importante la lectura en general, que lo que busca es como básicamente darle el carácter inevitable que tienen las guerras, los conflictos entre civilizaciones, porque pues las críticas que se le han hecho a esta lectura es básicamente, y lo menciona el autor, que, que se le critica, ¿ay, sí me escuchan? Sí, te estamos escuchando bien. Sí, pensé que se me había ido, perdón, profe. Entonces dice que básicamente que la intención del artículo en ningún momento es como decir que las guerras los conflictos entre civilizaciones son algo deseable, sino que simplemente lo que busca el autor es como establecer pautas, como posibles situaciones que podrían ocurrir en el futuro y estar preparados para eso, porque pues las guerras entre civilizaciones es algo inevitable, es algo que básicamente está latente y se podría dar en cualquier momento
como consecuencia a los diferentes conflictos de intereses que se tienen. Entonces, como que nunca va a haber una total armonía y se van a presentar los conflictos. No es como básicamente ser alarmistas y decir, es que la guerra tiene que existir, no, sino que simplemente es reconocer que es algo que se podría dar y algo a lo que, pues, de lo cual se debería estar listo, preparado por si se llega a presentar. Y que el mundo sin guerra debe ser terriblemente aburrido, ¿no les parece? Sí, ¿Qué señora. vamos a hacer en un mundo sin guerra? ¿Alguien más? Gracias, Andrés. Bueno, pues Anyone else? Ok. Antes de yo empezar, como siempre, traigo preguntas que me hago y que quiero hacerles a mis estudiantes para que podamos conversar un poco sobre la vida. ¿Qué entienden ustedes, dos, tres personas que nos respondan, por cultura, por religión y cómo es la cultura en Colombia? ¿Es una cultura homogénea, heterogénea? ¿Conocemos bien nuestra cultura? ¿La entendemos? ¿No la entendemos? ¿Quién quiere responder un poco acerca de estas tres preguntas a la luz de su conocimiento propio, más allá de lo que diga o pueda decir el texto? Vamos a preguntarle a alguien. Daniel, Aló, buenos días. hola, Hola, profe. adelante, te escuchamos disertar sobre la religión, la cultura y la cultura en nuestro país. Bueno, sobre la cultura, yo pienso que es como esa construcción de conocimientos tradicionales que se dan, pues no sé, dentro de nuestra sociedad. Igual, pues como lo vemos en el texto, antes se veía que eso se veía remarcado sobre los territorios, ¿no? Porque pues, eso ha sido como una constante evolución. Y eso es lo que ha hecho que nuestras culturas, pues, sean lo que seamos, sus conocimientos y nuestras tradiciones. La religión siento que hace parte más como hacia ese, mm, no sé, sentimiento como de creencia, como de inclinamiento hacia una cierta postura. em, y, y la cultura de Colombia, no sé, demasiado particular, diría yo. ¿Particular en qué sentido? Pues porque no sé, eso es lo que le decía, profe, eso es como un, una- un, un derroche de tradiciones y de tantas experiencias que ha pasado este país por violencias, sí, por tanto que ya veía un video yo que decía que a Colombia lo conocían como un país alegre por su gente, por su forma de ser, pero pues en sí uno entra a ver, es un país que está muy corrompido, ¿sí? Entonces, pues, cierto que es particular en ese aspecto. Gracias, Daniel. Lorena. Lorena nos va a responder en el chat. No, Sara, no te escucho. Sara quiere hablar, pero no. Sara, no te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Ven, lo voy a abrir a ver. Intenta, intenta hablar ahora porque parece ser que no tienes el micrófono. Mientras leemos a Lorena, intentamos escuchar a Sara. Michelle. Hola, profe. Hola. Profe, pues para mí lo que, digamos, también así como lo decía ahí, que hablaba de ciertas potencias, digamos, que se habían como establecido en una parte, pues a mí me parece que, bueno, así como lo decía el compañero, pues que la cultura es algo pues que se va desarrollando a través de los años, digamos, acá en Colombia, que son como, para mí la cultura es como lo que le pueden dejar, digamos, ciertas etnias, así como los indígenas y eso que empieza ahí por cultura y pues ya se va como generando cierta cultura y se van creando culturas nuevas con ideas de la gente nueva.
En temas, pues para mí la religión, no sé, pues no sé, no tengo nada al respecto así que decir como tal de la religión, porque es algo, yo no sé, que para mí es impartido directamente de otros. La gente a veces no crea mejor dicho, le imponen, es una religión, más no que por sí solo a veces crea directamente en algo. Ok, Y la cultura acá de Colombia, y la cultura acá de Colombia es prácticamente, podría decirse que hay una cultura bonita y una cultura mala. Digamos, tenemos cierto problema, y es que a veces la gente dice, no, que la cultura que tiene Colombia, que la cultura de ser malos y eso, pero no resaltan ciertas cosas que son buenas. Digamos, acá en Colombia hay gente que todavía, digamos, tiene ciertas cosas por ayudar a los demás, por esmerarse, por hacer memoria a la gente. Entonces hay gente que resalta siempre lo malo, más no lo bueno. como en todas partes, creo yo que también tenemos una tendencia a resaltar más lo malo que lo bueno. Cristian, Bueno, profe, yo creo que la cultura en Colombia está muy dividida, como la compañía decía, pero yo creo que es entre los que viven de la venganza y los que queremos superarla. Entonces, yo creo que se da uno mucho cuenta cuando la gente habla de los problemas de Colombia como la forma de solución, o es mediante la fuerza o mediante como el perdón. Entonces, me parece que la cultura colombiana está dividida en dos. Entonces, esa es mi opinión frente a la cultura. La religión, pues yo creo que, como dice la compañera, o me parece, por ejemplo, que la religión es como un mecanismo del ser humano hacia algo que no se entiende. Pero también es usada, por lo menos actualmente me parece a mí, como una fuerza de opresión, de opresión moral y de varias formas hacia la cultura. Y más en Colombia, que es una cultura que está tan permeada por la religión. ¿Ya? opresión moral. Tenía bastante tiempo que no escuchaba esa posición sobre la religión. Bueno, les cuento que este es... Hola Sofía, dime, adelante, no, por favor. Ah, Mi no, discurso puede esperar. pues primero es que Sara me habló y me dijo que, que su audio no funciona. Entonces, pues, que se disculpa por eso. Pues ha intentado hablar, pero no le funciona. Mensaje recibido. No sé, Sara, si tú me estás escuchando a mí y quieres opinar, adelante, el chat es todo tuyo para que puedas opinar Ella, y te leamos. ella dijo que sí, sí se escucha, pero que ella no puede hablar. O sea, como que no se tiene un problema. Listo, entonces que escriba en el chat su opinión y la lee. Listo, profe, gracias. ¿Eso era todo? ¿No ibas a opinar sobre el tema? Ah, bueno, pues, digamos, eh, aquí opinando, digamos, para mí, yo soy creyente y para mí la religión es algo importante, es como más que solo una construcción, también es algo que fomenta una de las dimensiones del ser, que es la dimensión espiritual, ya sea en la religión que se crea, en las diferentes religiones que existen, eso es algo que fomenta, digamos, y todos en cierta medida necesitamos, no, de pronto no la religión para unos, pero sí ese, ah, como ese fomento espiritual, ese alivio espiritual. Pues algunos lo encuentran en la meditación, otros lo encuentran en la religión, otros lo encuentran pues en diferentes cosas, pero igual pienso que la religión también nos construye, o sea, nos ha construido, digamos, como sociedad y nos construye, pues digamos, algunas personas pues nos construye como personas, pero pues claro, eso me parece que igual es una opinión muy, eh, cómo se percibe la religión es algo muy individual, porque es algo que fomenta la espiritual algo que del espíritu del individuo también. Pues eso es lo que pienso yo. Gracias, Sofía. Ok, Bueno, les presento al profesor Samuel Huntington. Él es politólogo y sociólogo inglés. Fue profesor en el colegio de Eton, donde estudian los miembros de la realeza británica, y profesor en la Universidad de Cambridge. Precisamente fue en Cambridge donde él eh, generó la teoría del choque de civilizaciones. La teoría del choque de civilizaciones nace después de la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra Fría, y busca un poco entender cómo son
cómo eran los enfrentamientos durante la Guerra Fría, en donde había dos grandes poderes, un primer mundo encabezado por el bloque capitalista liderado por los Estados Unidos, que era un mundo de países democráticos que respetaban los derechos humanos y que manejaban el capitalismo como principal forma económica. Un segundo mundo o un mundo del telón de acero, liderado por la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, donde manejaban una política de corte socialista, una economía extractiva y no respetaban, según los norteamericanos, pues, los derechos humanos. Y el resto del mundo, que éramos el tercer mundo, los pobres, o lo que hoy se llama los países en vía de desarrollo. Entonces, la teoría del choque de civilizaciones tiene tres grandes puntos, o son tres sus puntos centrales. El primero es que la diversidad cultural es la principal causa de los conflictos. Es decir, que a partir de la Guerra Fría, ya los conflictos no van a ser por temas políticos, por temas económicos o por temas militares, sino van a ser por temas más abstractos como la cultura, la religión, el idioma y demás. El segundo punto es que Occidente inefablemente es quien domina al mundo, es que es Occidente liderado por los Estados Unidos quien tiene el mayor control sobre lo que es el mundo y esto se une a una teoría que salió en 1989, que es la teoría de Francis Fukuyama del fin de la historia. El fin de la historia entendido como listo, se acabó la Guerra Fría, triunfó el capitalismo, triunfó Estados Unidos, ya no hay más nada aquí, de aquí en adelante todos vamos a vivir en un mundo uniforme, en un mundo de capitalismo, de democracia y de respeto a los derechos humanos. No hay un Estado, no hay un poder que le vaya a hacer el contrapeso a Occidente. Y pues evidentemente la teoría se llama el choque de civilizaciones, porque para el profesor Huntington la civilización es la más elevada connotación de una agrupación de gentes, es decir, el fin último de toda agrupación de gentes termina convirtiéndose en una civilización. Y esas civilizaciones tienen 4 cosas que la hacen ser una civilización. La primera es que tienen una historia en común, es decir, las civilizaciones comparten unos mismos rasgos históricos, una misma raíz histórica. Por ejemplo, y el profesor Huntington, como lo mencionó Cristian al principio, habla de la civilización latinoamericana. Los latinoamericanos somos una civilización precisamente porque cumplimos estas 4 características. La primera es que tenemos una historia en común. Nuestra historia empezó en la época prehispánica, cuando en este territorio habían unos grupos indígenas, los incas en el Perú, los muiscas acá en lo que es el territorio colombiano, los mayas y los aztecas en lo que es el territorio mexicano, y esa historia pasó por una época de colonización liderada por el Imperio Español, donde hubo una opresión, donde hubo una extracción de todas nuestras riquezas naturales. Después se dan unos movimientos independentistas y el inicio de una vida republicana. Desde México hasta la Argentina, todos los países latinoamericanos hemos tenido ese mismo devenir histórico, con altas y con bajas, con más o menos cosas, pero nuestra historia es prácticamente similar. Una civilización comparte una misma religión. En su gran mayoría, la civilización latinoamericana practica una religión, que es el catolicismo. De hecho, en Latinoamérica están 3 de los 4 países con mayor número de católicos practicantes en el mundo, que son Brasil, México y Colombia. El otro país es Filipinas. Entonces, eso nos permite vernos a nosotros mismos, entendernos a nosotros mismos como personas que compartimos un mismo credo. Compartimos unas costumbres, tenemos unas costumbres que son iguales a casi todas las prácticas, varían en algunas cosas, y tenemos un cuerpo de instituciones que rige la vida de nuestras civilizaciones, desde la más básica y la fundamental, que es la familia, hasta ya la organización de los estados nacionales con sistemas judiciales, sistemas legislativos, sistemas ejecutivos, sistemas económicos que regulan poco a poco la vida en sociedad de los estados. Si nos vamos a otro ejemplo, por ejemplo, la civilización islámica también comparte una misma historia en común. La historia de estos pueblos viene dada y viene dada por la religión, porque para los musulmanes la religión lo es todo. Ellos basan su vida diaria en el Corán y en las 117 sunas del Corán que dictan la vida política, económica
y social de estos estados. Y quizá es la civilización con la que ahora mismo podamos decir estamos en un choque de civilizaciones. Este es el libro del cual está extraído el texto del que ustedes tuvieron la oportunidad de leer. Si lo pudiesen en algún momento leer todo, sería una inversión de tiempo maravillosa. El libro se llama El choque de civilizaciones y el rehacer del orden mundial. Y el profesor Huntington dice que las civilizaciones son tan pero tan dinámicas que cambian día a día y quizá ellas mismas no se dan cuenta que cambian. Por eso, el choque de civilizaciones es una teoría, aunque el profesor Huntington es politólogo, el choque de civilizaciones es una teoría o más que una teoría, es una forma de explicar por qué el sistema internacional es tan cambiante y es tan dinámico en su forma de dirigirse. Como las civilizaciones cambian, el mundo cambia. Y como el mundo cambia, no siempre podemos analizar las cosas de la misma manera. Por eso yo les decía en alguna clase hace ya bastantes semanas que las relaciones internacionales o las relaciones entre los actores del sistema internacional no deben verse como estáticas, sino que deben verse con los cambios que día a día traen unas sobre ellas, unas sobre otras y que van formulando las dinámicas de cómo interactúan estos actores. Por ejemplo, hoy tenemos una dinámica totalmente diferente a la que teníamos hace 3 meses. Hace 3 meses estábamos hablando de una guerra comercial entre Estados Unidos y China y de una posible guerra nuclear entre Estados Unidos e Irán. Hoy estamos hablando desde un virus que nos está colapsando a todos de una u otra manera y que no sabemos cómo va a terminar. Pero entonces, ¿cuáles son y cuántas son las civilizaciones de las que habla el profesor Huntington? Pues estas son las civilizaciones de las que habla el profesor Huntington y vamos a tratar de identificarlas, de explicarlas y de hablar un poco sobre cada una de ellas. La primera es la civilización occidental. Esta es la civilización más importante y es la que domina el mundo a nivel internacional. Incluye a todos los países cristianos, llámese católicos y protestantes, de Europa, América del Norte y Oceanía. Países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, España, Australia, Nueva Zelanda y demás. La civilización occidental es, según el profesor Huntington, no solo la más importante del sistema internacional actual, sino la que domina la vida política, económica y social de todo el mundo. Hay una civilización que se le contrapone o que hasta el año 1989 fue el contrapeso de esta civilización occidental y es la civilización eslava ortodoxa, que está localizada en Rusia y en Europa Oriental, es decir, todos los países que en su momento fueron parte del telón de acero de la antigua Unión Soviética. Rusia, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y demás. Esta civilización está liderada inefablemente por Rusia, que busca convertirse nuevamente en una de las 2 principales potencias del sistema internacional, o por lo menos en el país que logre hacerle contrapeso a los Estados Unidos en la toma de decisiones de relaciones internacionales. Tenemos nuestra civilización, la civilización latinoamericana, que contiene Sudamérica, Centroamérica, México y el Gran Caribe. Tradicionalmente los mexicanos se consideran a sí mismos los líderes de la civilización centroamericana, pero un gran número de expertos en relaciones internacionales con los que yo coincido muchísimo consideran que realmente el verdadero líder de la civilización latinoamericana es Brasil, que es Brasil el país que jalona el desarrollo económico de la región y la forma de hacer política en la región, o por lo menos lo fue hasta el último gobierno de Luis Ignacio da Silva. Ahora con Jair Bolsonaro las cosas tienden a ser un poquito diferentes. A pesar de que somos una civilización per se, porque cumplimos las 4 características que les mencioné arriba, la civilización latinoamericana se considera a sí misma hija de la civilización occidental. Es decir, a nosotros nos gusta considerarnos parte de esta civilización y por eso aplicamos una parte que no sé si alcanzaron a leer del texto, que Huntington denomina el síndrome del Estado hermano, que es cuando uno de nosotros apoya a otro Estado con el que nos sentimos identificados por cuando a ese Estado lo atacan o le cometen una violación en su soberanía y en su territorio. Quizá el país que más aplica aquello del Estado hermano es Colombia, respecto de los Estados Unidos. No sé si Estados Unidos realmente necesite que uno lo apoye, pero pues Colombia tiende a considerarse el Estado hermano de los Estados. La otra civilización es la civilización islámica, que es la civilización con la que se podría decir que ahora la civilización occidental está
en el choque de civilizaciones, se localiza en toda la región del Oriente Medio, el Magreb, que es el norte de África, Somalia, Asia Central, Bangladesh, Malasia e Indonesia. Asia Central incluye a Afganistán, Pakistán y todos los países que terminan en TAN, Tayikistán, Turkmenistán, etcétera, etcétera, etcétera. Esta civilización todos comparten una historia en común, comparten unas costumbres, unas instituciones, una religión, excepto un país que está en esta civilización, pero que se considera a sí mismo parte de la civilización occidental, que es el Estado de Israel. Es decir, Israel está geográficamente dentro de la civilización islámica, pero ideológicamente está dentro de la civilización occidental. Es un intruso de la civilización occidental en la civilización islámica. Está la civilización hindú, que está fundamentalmente localizada en la India y en Nepal, y son las personas que practican el hinduismo como religión básica, primaria. La civilización confuciana, que incluye a China, Vietnam, Singapur, las dos Coreas y toda la diáspora china en Asia, el Pacífico y Occidente, que esto es la civilización que más rápido crecimiento ha tenido en los últimos años. Solamente China tiene 1.200 millones de habitantes y está tomando el liderazgo del mundo en ciertos sectores. Está la civilización japonesa, que incluye pues a lo que es el archipiélago del Japón y que otrora, hasta más o menos el año 1917, fue la civilización más importante del lejano oriente. La civilización africana, pues que es todos los países de África subsahariana, es decir, del desierto del Sahara para abajo, y se considera como una civilización propia, aunque no tiene la denominación de civilización, todas las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos y el Tíbet, que tienen su centro principal, su principal centro religioso, pues en el Tíbet, que es donde vive el Dalai Lama. ¿Cuál creen ustedes? Abro aquí un espacio para escucharlos a ustedes. ¿Cuáles creen ustedes que son de esas, todas las civilizaciones que nombré, las tres más importantes y por qué? O las tres que más atención deberían tener en este momento de la realidad del sistema internacional y por qué. Señores, es con ustedes. Bueno, voy a llamar a la gente. Ay, no quería. Catalina. Catalina. Alejandra. Señora, bueno. Hola Buenos días. Catalina, te escuchamos. La pregunta que acabo de hacer. Es que no les escuché porque tengo problemas, se va cada rato el audio, entonces no, Que de las no le civilizaciones que escuché la pregunta. acabamos de mencionar, ¿cuáles son en tu concepto las tres más importantes y por qué? Adelante, Cristian, te escuchamos. Gracias, Catalina. Pues yo creo que las más importantes actualmente son la occidental, la japonesa y la isla ortodoxa, porque considero que son las que son capaces de llamar más gente, ¿sí me entiendes? Llamar a otras sociedades, lo que te decía, por ejemplo, de Colombia con Estados Unidos, es lo que tienen estas culturas en común, ¿sí? Son las más grandes y las que apuntan a ser aún más grandes. ¿Pero la japonesa o la confuciana? La confuciana. ¿Qué dijiste la japonesa? Los pobres japoneses allá, ellos en su isla solos. No, me equivoqué, qué pena, profe. Occidental, confuciana y es la ortodoxa. ¿Y la islámica no? No sé, profe, yo realmente considero que, o sea, que es una gran cultura en el sentido de cantidad. Yo creo que muchas personas, más que todo en Occidente y en Latinoamérica, difieren de esa postura de como ver la religión tan radicalmente, ¿sí? Por ejemplo, yo en Colombia no me imagino a personas orando o sea, a cierta hora del día con ese compromiso hacia una religión. Te sorprenderías. ¿Será? Te No sé, lo... sorprenderías. Vamos a escuchar, gracias Cristian, vamos a escuchar a Juan Pablo Bautista. Juan Pablo. Buenos días, profe. Hola. Pues yo creo que las que más deberían ponerle, pues tener atención sería la occidental, la islámica y la china.
por qué cada una de ellas? Pues la occidental porque pues aunque ahorita pues tal vez la economía se caiga y todo eso, pero puede que por alguna razón vuelva a resurgir, o sea, después de la tragedia, pues se unan todos y vuelva a resurgir, entonces se vuelva a volver aún más poderosa. La China, pues porque tiene mucho, ahorita está teniendo muchos avances y o sea, está bien centrada en volverse importante. Tanto así que les estamos echando la culpa del virus, ¿no? Que ellos Es lo que la crearon y no sé qué. tienen la culpa. Bueno, la otra semana que conspiremos contra el mundo, hablamos de ese tema. Bueno, pero entonces, ¿por qué ninguno ve como importante a la civilización africana? ¿Qué tenemos en contra de África? ¿O por qué ninguno ve como importante, relevante a nuestra civilización, la civilización latinoamericana? ¿Tú qué crees, Sebastián? ¿Por qué pasa esto? Yo, profe, ¿Sí, tú? pues principalmente porque no tenemos un sentido de apropiación. Siempre tendemos a mirar hacia todos lados y a considerar mejor los otros horizontes que los mismos nuestros. Y pues, hablando un poco de la africana, África está, está más, o sea, está como proyectada a ser de los grandes supercontinentes en el futuro, o sea, de los más poderosos económicamente por su crecimiento exponencial y porque tienen en este momento, si no estoy mal, em, son el continente más joven, tienen la mayor cantidad de jóvenes del mundo. Y eso puede llegar a un futuro a desplazar a otros continentes que históricamente se han considerado más poderosos. ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pues que Latinoamérica no está en ninguno de estos puntos. Latinoamérica siempre ha estado en el punto medio y nunca ha querido ni avanzar ni retroceder. En los análisis, Latinoamérica no está por ningún lado en 50 años, pero siempre hemos sido uno de los continentes más biodiversos y más importantes en el mundo, considerando la falta de conflictos internacionales que se viven entre ellos. Hemos intentado sobrevivir pacíficamente de una manera casi exitosa, si no es por los mismos problemas que se viven dentro de los estados. Pero aquí hay muchísima menos discriminación respecto a la religión y respecto a la cultura que se puede vivir en otros sitios del planeta. Que, bueno, tienes razón, quiero volver sobre el tema de África. Yo creo que lo malo de África, más que lo malo, es como lo que no deja que África avance es inefablemente la corrupción de sus líderes políticos que se han robado sistemáticamente desde la época, inclusive desde la época colonial europea, en los recursos del pueblo africano. Eh, y no sé qué pensar de Latinoamérica porque Latinoamérica tiene, para mí Latinoamérica tiene muchas potencialidades, pero al mismo tiempo tiene un problema. Y si como somos el patio trasero de Estados Unidos, yo siento que es el mismo Estados Unidos el que no nos deja avanzar. Y cuando tenemos la oportunidad de decir vamos a avanzar, llega alguien o pasa algo que nos frena. No sé si lo vean de la misma manera que yo lo veo. Vamos a darle la palabra a Sebastián y luego entonces Juan José. Pues respecto a ese tema de África, sí, durante mucho tiempo fue un país, sí, un conjunto, se me olvidó, un continente, estoy dormido, un continente No, no me subyugado diga. por, por, por Europa, pero ha renacido poco a poco. O sea, un ejemplo, Ruanda, un país que estuvo en guerra durante tanto tiempo, en una guerra civil entre los Tutsis y los Tutsis, si no estoy mal, y que ahorita mismo está haciendo un progreso tan grande que hasta envía desde drones y envía drones con la sangre para que lleguen a otros hospitales y puedan hasta hacer las transfusiones a tiempo. Están, o sea, evolucionando de una manera muy grande. Hay países que uno casi ni los notaba, pero que empiezan a renacer de entre las cenizas, su economía empieza a renacer. Y por respecto a América Latina, eh, falta un poco más de compromiso entre sus propias naciones. Digamos, eso de la Alianza del Pacífico fue una opción muy grandísima y que tiene que avanzar. Y que la estamos dejando morir absurdamente. Sí. El Mercosur, yo lo dije hace poco en una reunión y me tildaron de loca, pero el Mercosur se va a morir.
El Mercosur se va a morir por culpa de Bolsonaro. Yo lo dije y nadie me cree. Juan José, Profe, pues yo creo que no se tiene en cuenta África o Latinoamérica, principalmente por el tema de la colonización, de que esto no deja como que estos continentes o países no avancen frente a ideas innovadoras, sino nosotros estamos rigiéndonos como a normatividades muy occidentales y dejamos como a un lado las costumbres indígenas o de cualquier carácter. Esto hace que estemos como en un círculo vicioso y estemos siguiendo las ideas de los demás y no, pues, no ideas propias que ayuden a avanzar a cada país o a su propio país, porque pues cada idea sirve, es más como auténtica de un país que la desarrolla exactamente para ese país y ese país poder progresar, pero pues no aplica en todos los países porque cada caso es particular. Creo que esa es la problemática de Latinoamérica y África. La colonización dejó como muy marcadas las ideas. gracias Juan José. Pero bueno, ya hablamos de las civilizaciones, ya dijimos cuáles son para nosotros las más relevantes o las que más importancia tienen actualmente. Pero entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué pelean las civilizaciones? Pues resulta que las civilizaciones pelean, según el profesor Huntington, por 6 cosas principales. Primero, las civilizaciones pelean por la religión, porque no entienden la cosmovisión de sus relaciones sociales, de sus relaciones espirituales, y esto hace que de una u otra manera entren en guerra por eso. El mejor ejemplo de una pelea, de una guerra por la religión, es la guerra árabe-israelí, una guerra que está ligada o que empieza hace muchísimos años cuando, y esta es una guerra que nace ahí mismo en la Biblia, cuando Abraham separa a sus 2 hijos, Isaac e Ismael, y Isaac es el padre de lo que es el judaísmo, Ismael es el padre del Islam, que son 2 de las 3 grandes religiones monoteístas de la historia. Entonces unos pelean con otros por algo que se llama la tierra prometida. Y aquí viene que también peleamos, además de religión, peleamos por el espacio. En 1948, cuando la Organización de las Naciones Unidas decide compensar al pueblo judío por la matanza y por todo el genocidio que el nacionalsocialismo cometió contra ellos, les da un pedazo de tierra allá en lo que ellos llaman la tierra prometida, tierra que ya estaba ocupada por el pueblo de Palestina. Entonces les dice, bueno, aprendan a vivir junticos como hermanos, en sociedad, en común, y miremos a ver qué pasa. Pues ese miremos a ver qué pasa terminó siendo un problema porque de una u otra manera el pueblo judío no quería compartir con nadie lo que tradicionalmente considera suyo propio. Entonces resulta que empezaron a ocupar más y más y más territorio del que les correspondía, terminaron arrinconando al pueblo judío, el pueblo palestino, en algo que se llama hoy, que son menos de 3 kilómetros cuadrados de tierra, la Franja de Gaza, que es la zona más densamente poblada del mundo, y empezamos ya, entonces ya no solamente esta guerra no se transformó solamente en una guerra por religión, sino también en una guerra por el espacio. Peleamos por los efectos que la globalización tiene sobre nosotros. ¿Por qué peleamos por los efectos que la globalización tiene sobre nosotros? Porque nos hemos acostumbrado a que la globalización nos impone patrones de vida, patrones de economía, patrones de organización en sociedad, y perdemos un poco la identidad de lo que nosotros somos como pueblo, la identidad de nuestras tradiciones culturales. Muchas civilizaciones se enfrentan por las pretensiones de Occidente, más entendido por las pretensiones de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos está obcecado con dominarnos de la manera en que ellos quieran dominarnos, y no han entendido que nosotros somos libres, autónomos, y que el sistema internacional es un sistema de tipo anárquico que no necesita un poder central, sino que por el contrario, esa ausencia de poder central es lo que lo configura como tal. Peleamos por las diferencias culturales porque no entendemos por qué lo que para ti es cultura, para mí es una violación a los derechos humanos. Peleamos por temas como, y ahorita hay una pelea, digámoslo así, en nuestro país por el tema del chiste este que hizo un señor sobre las mujeres guayú, y pues los mismos guayú están diciendo es que los arijunas, o sea, los blancos,
los occidentales, nosotros, no entienden cómo funciona nuestra sociedad, que los arijunas no saben cómo son las raíces de la cultura guayú, que es una sociedad matriarcal realmente, como para que entonces un blanco venga a decir, es que a las mujeres guayús las venden. Lo mismo pasa con las mujeres musulmanas, que para nosotros es ilógico, es irrelevante, loco, que estas mujeres no puedan estudiar, no puedan manejar un carro, no puedan tener una empresa, porque pues su religión se lo impide, su religión dice, es que usted, mujer musulmana, debe estar, es destinada al cuidado de los hijos, al cuidado del hogar, etcétera, etcétera, y para nosotros eso es ilógico. Peleamos por los grandes bloques económicos porque ahora se nos ocurrió generar bloques económicos y pelearnos por ellos. Por eso digo que el Mercosur se va a acabar, porque la posición de Jair Bolsonaro es totalmente contrapuesta a la posición de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, y van a terminar, como dicen las abuelas, partiendo cobijas y peleándose, y el Mercosur se va a acabar. Pero también peleamos por raza, peleamos por orientación sexual, peleamos por género. Es decir, nuestras civilizaciones pelean por cualquier cosa. No sé si tuvieron la oportunidad de ver el caso en Estados Unidos ayer o antier de George Floyd, que unos policías lo matan a plena luz del día, en la calle, ahogándolo. Es decir, todavía peleamos por cosas por las cuales realmente no deberíamos pelear, no deberíamos enfrentarnos. Y hay dos tipos de choque de civilizaciones, o sea, dos formas en las que las civilizaciones pueden pelear. Los choques de micronivel o los choques de macronivel. Los choques de micronivel son los choques que se dan entre los mismos integrantes de una civilización o entre integrantes de dos o más civilizaciones. Un choque de micronivel es el caso, por ejemplo, de España y Cataluña. Los catalanes no se sienten españoles, los catalanes no comparten con España sus tradiciones culturales, para ellos el idioma oficial de Cataluña es el catalán, el español es un idioma extranjero, ellos no se sienten parte de España, no sienten que comparten la historia española, ni las tradiciones españolas, ni la costumbre española. Es el caso de los vascos también en España. Hace un tiempo, ustedes estaban muy jóvenes, muy chiquitos creo yo, en el Atlántico, un gobernador, Eduardo Verano de la Rosa, salió con el cuento de que él quería crear una cosa que se llamaba la región Caribe y era separada de Colombia. Eran los 7 departamentos de la región Caribe por allá, porque el gobernador decía que era que Colombia no los entendía como cultura. Eso fue una cosa que fracasó totalmente, eso se puede considerar un choque de micronivel. Y pues evidentemente, aunque en menos cantidad, sigue habiendo choques de macronivel, es decir, choques entre estados en búsqueda de un poderío económico, político o militar. Pero quizás estos choques de macronivel ya no se van al término bélico, es decir, ya no se hacen guerras como tal a nivel general, pero sí se hacen guerras más tecnológicas, más técnicas, nuevas formas de guerra fría, por decirlo así. Lo que me lleva a hacerles 2 preguntas y quiero escuchar a la mayor cantidad de gente posible. Según el choque de civilizaciones, ¿Colombia podría tener choques de micronivel o choques de macronivel? Si tenemos choques de micronivel en este momento, ¿con quién? Si tenemos choques de macronivel o podemos llegar a tener choques de macronivel, ¿con quién? ¿Y realmente toda esta teoría del choque de civilizaciones aún existe? ¿O eso es un cuento chino que se inventaron y que se acabó cuando se acabó la Unión Soviética? ¿Ustedes qué piensan? Quiero escuchar a la mayor cantidad de gente posible. Sin tener que llamarlos, ¿no? Que sea voluntad propia de ustedes. Señores. Profe, yo creo que Colombia tendría un choque de micronivel con los antioqueños, porque ellos, no sé, se creen como que querían poner la capital de Colombia ahora en Medellín, que porque era más avanzada, que porque ellos tienen mejor cultura que los de Bogotá. Bueno, he escuchado muchas cosas sobre ese tipo de choques de Si lo cultura. llevamos a ese nivel, en Colombia hay choques de micronivel todos los días. Los paisas con los bogotanos, los caleños con los paisas con los costeños con los santanderianos con los boyacos con los pastusos. Es decir,
Yo creo que nosotros somos el país que menos se tolera entre sí. Qué cosa tan impresionante. Te pregunto, les pregunto, ¿ustedes creen que lo que está pasando con la situación de los venezolanos es un choque de micro nivel o puede llegar a ser un choque de macro nivel con todo esto de los buques y la operación Gedeón y que ahora vienen los gringos para acá y demás? Carlos, Hola, buenos días. hola. Esa podría ser una de macronivel porque no solo implica, digamos, a dos países cercanos, sino a sus aliados y demás estados que como que los respaldan. Digamos, a Colombia lo respaldaría pues Estados Unidos por sus intereses y Venezuela con apoyo de otros países como China y como Rusia. O sea, mejor dicho, aquí se puede formar la tercera guerra mundial de verdad y no nos hemos dado cuenta. Bueno, de hecho, entre Colombia y Venezuela ya estuvo a punto de haber un choque de macro nivel hace algunos años, cuando Hugo Chávez dijo que nos iba a declarar la guerra y Hugo Chávez nos iba a mandar los tanques y Álvaro Uribe dijo que bueno, que tocaba, de una u otra manera nos tocaba defendernos a nosotros mismos. Ricardo, ¿tú qué piensas de todo esto? Ricardo. Ricardo no está por aquí. Sandra, ¿tú qué piensas de todo esto? Juan Pablo Daza, ¿tú qué piensas de todo esto? Buenos días, profe. Profe, Hola. pues yo pienso de que el conflicto entre Venezuela, pues es un nivel macro, por lo que mi compañero decía de que, pues, no solamente porque ya sea otro país, sino porque son conflictos que se dan por historia, ¿sí? A Pero lo que hoy es, no somos uno mismo con Venezuela desde la época prehispánica. Es decir, no éramos un mismo país con Venezuela hasta cuando Simón Bolívar se murió. ¿Por qué ahora deberíamos pelear con Venezuela? ¿No les parece un poco ilógico eso? Angélica, Buenos días, profe. hola. Eh, bueno, digamos que tienen en cuenta lo de Venezuela y si es ilógico o no, sí sería un poco ilógico, pero digamos que en lo que se vivió el año pasado y lo que transcurrió de digamos que el choque iba entre culturas. Entonces, digamos que ellos estaban intentando como adaptar eh, cierta sostenibilidad aquí en Colombia y ellos iniciaron a exigir como unos derechos. Y obviamente no está mal porque uno entiende que digamos que uno no podría estar en la posición venidera, pero digamos que para otras personas, y le digo, digamos en mi familia, era un choque muy fuerte, como de cultura, de tradición, de lenguaje, y estaban en desacuerdo en que ellos tuvieran que compartir como parte del territorio. Entonces sí sería como un conflicto, un macro conflicto en ese sentido. Gracias, Angélica. Laura Monsalve, habías levantado la mano. Somos todo oídos para ti. Pues yo opino que es por conveniencia, más que todo eso. No, un país se encuentra bien, tiene aliados, pero mientras el otro país, o sea, mientras cae, ahí sí todos voltean la espalda. Entonces es como cuando los colombianos se fueron a Venezuela a trabajar. Exactamente lo mismo, aprovecharon y o sea, sentían el mismo repudio, por decirlo así. Y ahora que ellos llegan a Colombia a buscar oportunidades, algunos que sí lo hacen bien, se genera cierto fastidio y demás, que ellos se entiende que imponen su cultura, pero no es así porque ellos están desarrollando lo que ellos mismos portan en sí. Gracias, Laura. Sí, realmente ahorita nosotros nos estamos quejando de los venezolanos, así como en los años 90 los venezolanos se quejaron de la gran cantidad de colombianos que se fue para el otro lado de la frontera. Ricardo, Profe, buenos días. Qué pena, es que el audio no me está como funcionando. Está como tranquilo, intermitente. Pero pues ahí no me escuchará, profe.
En ese momento te escuchamos perfecto, adelante. Listo, profe. No, pues frente a los conflictos, digamos, sí, que se están presentando, o sea, digamos que yo pienso que en gran parte es la culpa del Estado, ¿sí? Porque pues hay un choque de culturas ahí, digamos, con otros países, pero digamos en el caso de Venezuela, pues ellos traen una cultura diferente, se vienen, digamos, para Colombia, pero realmente pues son personas igual que nosotros, ¿sí? Y lo que hay que entender es que el gobierno colombiano, digamos, se mete ahí en unos temas que no le corresponden y ahí es donde vienen esos choques de cultura, porque pues cada persona piensa diferente. Entonces hay que respetarle, digamos, como ese derecho de pensamiento, esa libertad, siempre y cuando pues se cumplan pues todo el tema constitucional que está acá en nuestro país. Así es, yo creo que Colombia, además de tener múltiples choques de micronivel por temas políticos, culturales, sociales, religiosos y demás, es muy poco probable, perdón, que tenga un choque de macronivel, porque tradicionalmente la política exterior colombiana se ha caracterizado por ser una política que tiene tendencia al pacifismo y a apoyar a todos los demás estados y a lograr mediante la cooperación y el diálogo la resolución a sus disputas. Pero al mismo tiempo creo que dos grandes poderes como lo son Estados Unidos y Rusia, que están jugando unos intereses muy particulares, pueden terminar usándonos a Colombia y a Venezuela como títeres en la generación de un nuevo conflicto internacional que sí podría ser un choque de macro nivel. Esperemos que no llegue hasta tanto, que este tema de que a partir de la otra semana van a llegar unos contingentes de soldados norteamericanos a patrullar en el Catatumbo y en estas zonas de frontera no sea tan, o no sea para lo que realmente estoy pensando que puede ser la decisión final que le faltaba tomar a Donald Trump para tomarse Venezuela y derrocar a Nicolás Maduro del poder. No me interesa si, o sea, cómo lo hagan, si Nicolás Maduro cae o no, o sea, evidentemente pues me interesaría que cayera, pero que no nos usaran a nosotros como títere para eso. Creo que aún existe el choque de civilizaciones, creo que el choque de civilizaciones va a existir siempre, hasta tanto no entendamos que a partir de las diferencias culturales se puede construir una mejor sociedad, hasta tanto no entendamos que las diferentes cosmovisiones del mundo no deben chocar unas con las otras, sino que debemos aprender a respetarlas y aprender a construir un marco normativo internacional que tenga en cuenta a todas las culturas. Michelle. Pues yo creería que, digamos, a lo que te refieres también de los Estados Unidos, de los militares y eso que van a enviar, yo creería que el plan de ellos es empezar a armar al pueblo, así como han hecho en en otras partes del mundo, arman al pueblo a escondidas y ellos pues ejercen su influencia, pero arman el pueblo como para que el pueblo sienta, que se sienta respaldado, si sea por algo, ya que, digamos, la situación de ellos es muy complicada, ya sin luz, a veces sin agua, sin servicios, sin televisión. Entonces, pues yo creo que aprovechan, digamos, ese tipo de situaciones para también aprovecharse, digamos, de la gente y de la necesidad de la gente de tener, digamos, una independencia nuevamente, podría decirse así. Podría ser, podría ser. ¿Alguien más quiere hacer un último aporte al tema que estamos tratando hoy? Bueno, en este momento quiero invitarlos a que vayan entonces a la semana 15 de la plataforma, donde ya está esta presentación, donde espero pueda estar la grabación, si Zoom me permite guardarla. Y pues para esta semana hay una actividad que está abierta desde este momento hasta las 11:59 de la noche del próximo jueves. ¿Qué deben hacer? Deben responder 3 preguntas que están ahí sobre el choque de civilizaciones. Entonces lo pueden hacer basado en la clase de hoy, basado en la lectura, en su conocimiento personal, en lo demás que investiguen, pero esas preguntas no deben responderlas a manera de texto, a manera de taller, sino deben responderlas con un video. ¿Cómo lo hagan? Es creatividad de ustedes. Si lo graban con el celular, si lo graban en el computador, si muestran ustedes la cara, si hacen una animación y ponen ustedes la voz en off. La creatividad de ustedes es libre para que respondan las preguntas como quieran. Deben tener un máximo de 5 minutos el video, no más de 5 minutos. Si lo pueden subir a la plataforma directamente, está perfecto. Si no, van a subirlo a YouTube o a Vimeo y en un archivo de Word me van a copiar el link,
donde yo puedo ver el video y eso es lo que van a subir a la plataforma. Recuerden, máximo 5 minutos. Sofía, si en 30 segundos tú eres capaz de responder las 3 preguntas con toda la creatividad, con toda la coherencia, con toda la fluidez del mundo, go ahead. No hay tiempo límite, no hay tiempo mínimo. Puede ser de 1 a 5 minutos, lo puedes hacer en 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto, como tú lo quieras hacer, siempre y cuando yo vea que respondiste las 3 preguntas, que hay fluidez y que hay coherencia en tu discurso. Lo que yo quiero calificar en esta asignación es la fluidez y la coherencia con la que ustedes sostengan un punto de vista y argumenten un punto de vista. ¿Alguna pregunta de la asignación de la siguiente semana? Vale. Además de eso, revisen. No, Catalina, el parcial final, hay un parcial que va a ser de hoy en 15 días, como yo ya se los había anunciado la semana pasada. Todavía no sé cómo va a ser, creo que van a ser 7 preguntas abiertas, pero todavía no lo he terminado de confeccionar, entonces no les puedo decir. ¿Qué va a entrar en el parcial? El parcial va a entrar lo que hemos visto en el tercer corte, hasta la clase de la siguiente semana. La siguiente semana vamos a hablar de la construcción del nuevo orden mundial, de todas aquellas teorías que hablan de la construcción del nuevo orden mundial. ¿Alguna otra pregunta? Entonces quiero invitarlos nuevamente a que no tenga yo que llamarlos a que participen en clases, señores, porque es muy incómodo para mí. Ustedes ya son muy grandecitos y pues la verdad es que esta nota de participación, ustedes lo saben porque se los dije desde el primer día, vale el 20% de la nota del corte. El que no participe, pues en el 20% va a tener un 0 en esa nota. Yo les he dado la facilidad, el que quiera abrir el micrófono, abre el micrófono, el que no escribe, como es el caso de Sara, que Sara no puede abrir su micrófono porque tiene problemas con el micrófono y siempre participa por el chat. Entonces espero que para la próxima semana puedan revisar el texto de la semana 16, investigar sobre el nuevo orden mundial y participar en clase. Si no tienen más preguntas, entonces los invito a que vayan a empezar a hacer la actividad de la semana 15, de esta hora que les quedan, a que hagan un despliegue y un derroche de creatividad que estoy segura van a hacer y nos vemos el próximo jueves. Listo, profe, gracias. Chao, Ricardo, que les vaya bien. Sí, profe, gracias. Chao, Sofía. Chao, Cristian. Chao, profe, gracias. Chao, Angélica. Chao, Sara. Chao, Lorena. Chao, profe. Chao, Juan Pablo. Chao, profe. Chao, Alejandra.